Aquí está el vicealmirante Ian Pietri. Para quienes no lo conocen, tiene una larga historia, no solamente relacionada, digamos, a las actividades de la Armada Peruana, en fin, las actividades militares, sino que también es bueno recordar que él ha sido congresista de la República, vicepresidente de la República en el gobierno de Alan García. Y sobre todo, y aquí es donde quiero hacer un acápite especial, sobre todo, un amante de la democracia. El hombre que luchó contra el terrorismo, que participó en un trabajo sincronizado, ¿no?, de estrategia durante el ataque del MRTA a la residencia del embajador japonés. Él fue un hombre clave en el rescate, ¿no?, de los rehenes de aquella historia negra, ¿no?, cuando el terrorismo campeaba en nuestro país, y hablo de Sendero Luminoso y el MRTA. ¡Nunca más al terrorismo! Y recientemente hemos visto en las calles y en las plazas atisbos, ¿ya?, con el nombre de protesta social y política. Hemos visto ahí atisbos del terrorismo. O sea, ¿no?, algo que se parece y que se parecía a aquellos tiempos que nos ha tocado vivir, 20 años de terrorismo. Vicealmirante Luis Gianpietri, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Denis. Este es un reencuentro. Sí. Después de varios años. Después de muchos años. Y de bigote, que no te conocía con bigote. No, es que el tiempo también enseña su marca, ¿no?, en nosotros. Sí. Quizá podría decir hasta la pandemia. Hasta la pandemia, sí, efectivamente. Oh. Yo nunca me lo pude dejar, mi mujer protestaba. Se oponía. Sí. Se oponía. Se oponía. Muy bien, pero en algún momento de nuestra existencia los bigotitos siempre caracterizan a los varones. Así es. Muy bien. Bueno, vicealmirante Gianpietri, estamos presenciando algo inédito en nuestra historia. Corrupción galopante, violencia en las calles, ¿no?, bajo la máscara de las protestas, ¿no?, y los levantamientos, que no son sino actos subversivos. Y decimos subversivos, cuando alguien subvierte el orden, eso es subversión, ¿no? Cuando alguien ataca la cosa pública, la propiedad privada, ¿no es verdad?, y causa la muerte de civiles, ¿eso es protesta? No. Subversión. Hay que decir la cosa por su nombre. Y en algunos casos, terrorismo. Porque cuando se genera miedo, se genera terror. Eso es terrorismo. Primera pregunta y de cajón, vicealmirante. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Tiene usted en esa historia que maneja la génesis de esto que nos está pasando? Sí, vamos a tener más de 100 años de esto. Quizás suene raro lo que te voy a decir, pero es así como comienza. En el año 24, ya vamos a estar pronto, próximo año en el centenario, surgen dos partidos políticos, el APRA y el Partido Comunista de Mariátegui. Pero también aparece un tercer grupo que se llama el grupo de Gramsci, que era un gran ideólogo que estuvo preso por los fascistas durante Gramsci, los inicios del siglo pasado. Gramsci con Togliatti elaboran lo que se conoció durante mi época de juventud como el comunismo a la italiana. Y él le decía a Marx, tú no
estás haciendo las cosas bien. Se lo dice en una carta que la tengo por acá, sería muy largo leerla. Le dice: tú estás enfrentando a la aristocracia con el pueblo y esa no es la forma, porque en algún momento tu idea se va a caer. Sin embargo, yo tengo una solución más diferente, que es: no enfrentes, infiltra el sistema. Ahí es donde comienza la cuestión. Palabra técnica, infiltra. Lo que más saben, ¿no? Los de la izquierda y esto es un poco lo que vino pasando. Cuando el muro de Berlín se cae, marca un hito histórico para la destrucción de las ideas violentistas, entre comillas, que proponía Marx, Castro, Mao y Velasco en algún momento también. Y esto hace que se cree el Foro de Sao Paulo. De vigencia en este momento. Bueno, sí y no, porque las ideas sí, pero el foro se trasladó a México por razones de que Lula salió del gobierno. Y se le acabó. Pero se le conoce como el Foro de Sao Paulo, o sea, ahí empieza, aunque esté en México, donde se vaya, ¿no? Pero es el Foro de Puebla ahora. Claro, de Puebla. Pero esto tiene un correlato también. Al mismo tiempo aparece un grupo de demócratas en los Estados Unidos que se llama el Diálogo Interamericano, que adopta las mismas reglas de juego del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla. Esto es lo que ha venido sucediendo durante estos años. O sea, la infiltración ha sido constante, lenta, silenciosa, y han avanzado de tal forma con un enorme ímpetu durante el gobierno de Velasco, porque él, Gramsci, decía que debía que infiltrar a la familia, a los colegios, las universidades, la Iglesia Católica, la Fuerza Armada, en su conjunto. Todo esto debía haber sido infiltrado. Y la reforma de la educación comienza en el gobierno de Velasco. Correcto. ¿Y cómo se defiende la democracia ante esto? ¿El Foro de Madrid no es acaso, no, el inicio de una, digamos... Es un inicio ahora todavía incipiente, pero es una forma de hacerlo. Creo que todos hemos estado atraídos por lo que estaba sucediendo en el Perú en algún momento, pero no nos hemos ido a mirar qué cosa es lo que realmente ha pasado. La subversión, según la Academia Real de la Lengua, es el trastocar el orden legalmente establecido para cambiarlo. Claro. Y eso es lo que ha pasado. No es novedad. Hay una particularidad que tienen los partidos violentistas de este Perú: la facilidad con la que cambian de denominación para despistarnos de quiénes son. Primero fueron abogados democráticos, después fueron el Modavef, después fueron el FEDEPAP. O sea, siempre están cambiando de nombre. Entonces uno dice, ¿serán los mismos? No, sí, bueno, son los mismos. Claro, pero aquí ahora lo que cabe es defendernos ante esta organización. Podría decirse, ¿no?, que ellos son minoría, nosotros somos mayoría. La diferencia es que ellos se organizan, nosotros no. Ahí viene el gran problema. Lo que yo quisiera rescatar de su presencia, vicealmirante Gianpietri, es un mensaje a todos los jóvenes del Perú, chicas y chicos que tienen entre 15 y 25 años de edad, que creen que Abimael Guzmán fue un héroe. Dígales que el Perú no necesita, ¿no?, personajes siniestros, magros de esta naturaleza, que nosotros, ¿no?, siempre defenderemos la democracia, el Estado constitucional democrático de derecho. Eso es lo que hay que decirle, y usted es una autoridad.
Por formación, yo entré en la Marina cuando tenía 15 años, pero lo primero que vi fue la cripta del Almirante Grau, que tiene un enorme letrero que dice "Seguid su ejemplo". Grau estuvo 2 veces preso por defender la democracia en la isla San Lorenzo. O sea, él, y por eso después se salió de la Marina y se hizo diputado, congresista. Existe todavía su curul en el Congreso. Y se pasa lista todo. Él es el primero. Él es el primero. ¿No? Y todo el... Miguel Grau Seminario, presente. Todo. ¿Qué es eso? Y esto un poco que nos marca a nosotros y siempre... Y por eso la Marina es demócrata por excelencia. Es una institución demócrata por excelencia y hemos hecho algunos movimientos, como fue el del año 75, en que nosotros hicimos un levantamiento sacando al almirante Faura, que era el comandante general. Sacamos todos los buques y bloqueamos los puertos y le dijimos a Velasco: no queremos ser un país comunista. Y Velasco... Hay que tomar nota de eso. Y parte de la historia. Existe un libro que hizo Hugo Guerra, que está muy bien editado por la... Pero Ricardo yo quiero que Palma. le diga a los jóvenes, así, mirando a la cámara, ¿cuál es la cámara del vicealmirante? Este de acá, de este lado. Y yo diría a los jóvenes que su ausencia se ha sentido en las últimas elecciones. Desgraciadamente en mi época, o afortunadamente, no había tantas distracciones como hay ahora, pero ahora tienen demasiadas distracciones y buscaron el lado fácil del tema, y el voto de los jóvenes en edad de votar fue gravitante, porque si ellos hubieran estado en la votación, otro hubiera sido el resultado. Desgraciadamente echamos la culpa a los jóvenes cuando ya tienen cierta edad, pero el problema no comienza ahí, el problema comienza en las casas. Hemos destruido la esencia de los hogares. La familia. Cuando se va al colegio ya es un paso adelante y el árbol comienza a torcerse, y cuando entregamos a la juventud a la policía, en muchos casos ya es un árbol torcido, difícil de enderezar, y le echamos la culpa a la policía por no haber podido hacerlo. O sea, yo creo que los jóvenes deben mirar retrospectivamente qué es lo que ha pasado y deben hacerse la convicción de que tienen que escoger algo distinto a lo bárbaro que hemos tenido en estos tiempos. Esta gente que ha venido acá se ha disfrazado de violentistas, se ha disfrazado de infiltrados, pero en el fondo del fondo es lo mismo que pasó en Ayacucho, los paros armados. Eso ya lo vivimos hace 20 años. Y si ellos no se dan cuenta de eso, pues el futuro, para nosotros los viejos ya estamos jugando descuentos, pero ellos tienen por delante todo un futuro, y ese futuro ellos tienen que conservarlo y salvaguardarlo. Y eso lo hacen solamente defendiendo su democracia, los derechos que tenemos constitucionalmente a la libertad de expresión, la libertad de prensa. No podemos vivir de estado en emergencia porque coactamos las libertades que nos da la Constitución por regla general. Entonces creo que la presencia de los jóvenes y la influencia de los jóvenes es gravitante para este país. Claro. Y que hagan política. Así como la presencia de las mujeres. Las mujeres han tenido un papel preponderante. Yo siempre digo que las mujeres han sido gran parte del sostén de la economía del Perú durante la época de la pandemia. Y si no hemos caído al fondo del basurero, es por ellas, porque o vendían caramelos un día o al día siguiente vendían chicles, pero tenían un deber que cumplir, porque aquí el machismo es muy grande. Así es, así es. Y los hombres muchas veces, muchos de ellos hacen de las mujeres hijos y no los reconocen. Correcto. Vicealmirante, con usted hay que hablar de cosas gruesas. Y por eso voy a aprovechar de este momento, o sea, no estamos hablando necesariamente de la coyuntura,
pura y dura, sino de algo que debemos entender muy bien en la historia. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad. Bueno, ¿Qué pasó con la Comisión de la Verdad? ¿Dijo la verdad o no? Ya que estamos hablando de estos momentos, que es importante que la juventud cambie de visión. Me gustaría que rápidamente nos dé un enfoque en ese sentido. es un tema complicado, pero voy a utilizar varias ayudas pequeñas. Una, este documento, este libro, que ha salido hace 2 semanas en La Argentina. estafa con los desaparecidos. La estafa de los desaparecidos. Mentiras, dice. Este libro de Guatemala, La farsa del del genocidio en Guatemala. Bueno, esto lo hago ¿por qué? Porque hay declaraciones, una es importante que la encontré anoche, de una madre de Mayo que confirma lo que dice el mediador que tuvo la Argentina para ir a hacer la exposición de los muertos y desaparecidos en la Argentina. La cifra oficial de ellos era 8.500 y cuando llegó a Ginebra le dijeron no, esa cifra no va a generar que venga la ayuda, tiene usted que cambiarla. Y él dice, yo tengo el documento y se lo pueden buscar en YouTube. Se llama, el nombre es Francisco Labraña. Francisco Labraña, que fue un montonero, dice, yo puse la cifra de 30.000 muertos cuando en realidad eran 8.500. Qué maravilla. Para recibir más plata. Para recibir más dinero. Más dinero. Qué maravilla. Y eso ha sucedido también en la Comisión de la Verdad. Y yo le dije al doctor Lerner, la Comisión de la Verdad tiene como eje central, como columna dorsal, el informe de los desaparecidos. Usted dice que son 70.000, pero utiliza una fórmula de un doctor Boll que hace medición de las especies anchoveta. Y esto, cuando hacíamos los informes, yo he sido presidente del Instituto del Mar casi 6 años, decíamos siempre, este informe tiene entre el 20 y el 30% de margen de error. Es un margen de error muy grande. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Entonces él me dijo, y está escrito eso en el acta. Este es un destape, ¿eh? Es un destape. Este es un destape, ¿eh? Informativo, periodístico. Entonces, ¿quiere decir entonces que los muertos en el Perú no son 70.000? Yo tengo aquí... ¿Cuántos son? 26.000. 26.000. Y le pusieron 70.000 para sacar más dinero. Aquí está la relación de los 26.000. De los desaparecidos. Bueno, que no la ha hecho uno de derecha, ni de centro. La ha hecho Agustín Aye de la Torre, que era un... del grupo de Javier Descanseco. Javier Descanseco, así es. O sea, era un comunista como él. Era comunista, claro que sí. Sin embargo, él dice, con nombres y apellidos, quiénes son los desaparecidos. Y como dice la mujer esta que ha aparecido anoche en la televisión, la madre de Mayo, dice, sí. ¿cómo es posible que después de tantos años y habiendo una diferencia de 20.000 muertos, no hayan aparecido alguien que reclame por ellos? Por los demás. Yo diría, ¿qué ha pasado con los 44 que no están en esta relación? 44.000. 44.000. Así es. Terrible. Bueno, ahí dejamos. Esto es un destape. Se tiene que investigar y hay que seguir adelante con esto. Gracias, vicealmirante, por su visita esta mañana en nuestro programa. Muchas gracias. No hay por qué. Muchas gracias, Denis, y ha sido una satisfacción verte y verte bien. Sí, igualmente, digo, vicealmirante.